este bloque de transparencias del tema 5, transferencia de calor por convección, vamos a ver diferentes correlaciones para convección forzada en flujo externo. Flujo externo es cuando el fluido que está en movimiento en la convección circula alrededor, por fuera, por el exterior de la geometría con la cual está intercambiando calor. Vamos a ver en profundidad correlaciones para el caso de la placa plana, donde veremos correlaciones tanto para el coeficiente de transferencia de calor local como el medio para diferentes condiciones de contorno, y después veremos otras geometrías diferentes como cilindros, esferas o bancos de tubos. Comenzamos con el primer apartado, caso de la placa plana, donde vamos a continuar desarrollando el concepto de capa límite que estuvimos viendo anteriormente cuando explicamos las ecuaciones de la capa límite. Esas ecuaciones que estuvimos viendo las explicamos para el caso laminar. Y en esta transparencia vamos a ver qué ocurre cuando la longitud de la placa es tal que si alcanza esta X sub C, que sería la longitud crítica o la longitud donde se alcanza la transición de régimen laminar a régimen turbulento. Y pasamos a lo que sería la capa límite turbulenta, que sería la parte de la derecha de esa figura. Al pasar a régimen turbulento, el espesor de la capa límite delta, el espesor de la capa límite de velocidades, sigue aumentando. Vemos aquí un cambio de pendiente, pero aparece dentro de esa capa límite turbulenta lo que llamamos una delgada subcapa laminar, muy delgada. Delta sub SL, el subíndice SL indica subcapa laminar. De tal manera que dentro de esta delgada subcapa laminar es donde aparecen la mayor parte de las variaciones de velocidad. Si el espesor total delta se define cuando la velocidad es 0,99 veces su subinfinito, a lo mejor en esta delgada subcapa laminar pues aparecen variaciones del orden de 0,95, 0,96 veces su subinfinito. Por lo tanto, el perfil de velocidades prácticamente es plano fuera de la subcapa laminar, vertical, mientras que la mayor parte de las variaciones de velocidad quedan confinadas a esa delgada subcapa laminar. Como vemos, un perfil de velocidades muy diferente al del caso laminar, que la variación de las velocidades es gradual a lo largo de todo el espesor de la capa límite de velocidades. Si a ese problema fluidodinámico añadimos la existencia de una diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido en movimiento, nos aparecería pues las capas límite térmica, que conceptualmente al pasar al régimen turbulento pues pasa algo parecido a lo que tenemos en la capa límite de velocidades. El espesor de la capa límite térmica sigue aumentando a lo largo de la longitud de la placa, sin embargo aparece lo que llamamos la delta sub TSL, el espesor de la subcapa laminar térmica, una delgada región del espacio dentro de la capa límite turbulenta donde se produce la mayor parte de las variaciones de temperatura en este caso. Fuera de la subcapa laminar térmica, pues prácticamente la variación de temperatura es muy pequeña, con lo cual esta línea es prácticamente vertical y la mayor parte de las variaciones de temperatura quedan confinadas a esta delgada región del espacio. De nuevo vemos que el perfil de temperaturas en el caso turbulento pues es muy diferente al del caso laminar, que es el de la derecha, donde la variación de temperaturas es más gradual a lo largo de todo el espesor de la capa límite térmica delta sub T. El número de Reynolds crítico que marca la transición de régimen laminar a régimen turbulento, en el caso de la placa plana horizontal, pues vale 5 por 10 elevado a 5. Y a continuación vamos a intentar explicar de manera sencilla las diferencias que existen entre los regímenes laminar y turbulento respecto a los esfuerzos cortante y respecto a los coeficientes de transferencia de calor por convección. Para ello vamos a suponer que los espesores de estas delgadas subcapa laminar, tanto térmica como de velocidades, son mucho más pequeños que los espesores de la totales de la capa límite laminar o turbulenta, tanto de velocidades como de temperaturas. Es decir, supondremos que estas desigualdades que tenemos aquí se cumplen. Si esas desigualdades en los espesores de las subcapas laminares son correctos, pues podemos comprobar, por ejemplo, que los esfuerzos cortantes y por tanto las pérdidas de carga que aparecen sobre una superficie, esfuerzos cortantes que aparecen en una superficie que dan lugar a pérdidas de presión o pérdidas de carga en el fluido son normalmente mucho mayores en turbulento que en el caso laminar.
Por ejemplo, si yo quiero calcular el esfuerzo cortante tau que ocurre en la superficie en el caso laminar, sabemos que será la viscosidad por la derivada parcial de la velocidad con respecto a I en la superficie, n igual a 0. Esa derivada parcial en el caso laminar, pues tendremos variaciones, será del orden de magnitud de variaciones del orden de U sub infinito en distancias verticales del espesor de la capa límite delta en la zona laminar. Este sería el esfuerzo cortante en la zona laminar. Sin embargo, en la zona turbulenta, si calculo el mismo esfuerzo cortante, pues de igual manera será la viscosidad por la derivada parcial de la velocidad U con respecto a I igual a 0, y ahora en el caso turbulento esa derivada parcial será del orden de variaciones de U sub infinito, pero en este caso en distancias verticales del orden del espesor de la subcapa laminar, porque sabemos que la mayor parte de las variaciones de velocidad quedan confinadas a ese delgado espesor, delta sub SL, donde aquí, si tenemos en cuenta que el espesor delta de la subcapa laminar, como ya hemos comentado, es mucho menor que el espesor delta de la capa límite laminar, pues se puede concluir que los esfuerzos cortantes sobre la superficie en régimen turbulento son normalmente mayores que los que tenemos en el caso laminar. Y por consiguiente las pérdidas de carga o pérdidas de presión que se producen en un régimen turbulento, pues es de esperar que sean siempre mayores que en el caso laminar. Aquí tenemos ya simplificado el mismo razonamiento que hemos hecho anteriormente. ¿Qué ocurre con el problema térmico, por ejemplo? ¿Qué ocurre con los coeficientes convectivos? Bueno, en régimen turbulento normalmente son mucho mayores que en régimen laminar, como vamos a comprobar a continuación. Si yo calculo el flujo de calor por unidad de área en régimen laminar, será menos la conductividad térmica por la derivada de la temperatura con respecto a I sobre la superficie. N igual a 0, ley de Fourier de la conducción. Ese término será del orden de la conductividad térmica K por la diferencia de temperaturas T sub S menos T infinito dividido por la distancia característica vertical, que en el caso laminar será el espesor delta de la capa límite térmica laminar. Donde si yo ese flujo de calor lo estoy modelizando como un coeficiente de transferencia de calor en régimen laminar por la diferencia global de temperaturas T sub S menos T infinito, este término se anulan y nos queda que los coeficientes de transferencia de calor en régimen laminar son del orden de la conductividad térmica del fluido dividido por el espesor de la capa límite térmica laminar. De manera análoga, vamos a razonar ahora cuál sería el flujo de calor en régimen turbulento por unidad de área. Ley de Fourier, de nuevo, donde ahora ese término será del orden de la conductividad térmica del fluido por la diferencia de temperaturas y ahora en distancias verticales no del espesor total de la capa límite turbulenta, sino del espesor de la subcapa laminar térmica, porque sabemos que la mayor parte de las variaciones de velocidad quedan confinadas a esa delgada rección del espacio. Si esto lo igualo a un coeficiente de transferencia de calor por convección turbulento por una diferencia global de temperaturas, pues nos queda que los coeficientes de transferencia de calor turbulento son del orden de la conductividad térmica por el espesor de la subcapa laminar térmica, donde si comparan sabemos que el espesor de la subcapa laminar térmica es mucho más pequeño que el espesor de la capa límite térmica laminar, pues se obtienen que los coeficientes convectivos en régimen turbulento son normalmente mucho mayores que los que tenemos en el caso laminar. Normalmente en régimen turbulento vamos a tener mayores ritmos de transferencia de calor a costa siempre de tener mayores esfuerzos cortantes en la superficie y por consiguiente mayores pérdidas de presión y mayores pérdidas de carga. Con lo cual pasar al régimen turbulento desde el punto de vista térmico tiene una ventaja de que el ritmo de transferencia de calor va a ser siempre mayor, pero la penalización que tenemos que pagar es unas mayores pérdidas de carga. Aquí tenemos resumido el razonamiento que acabamos de hacer, donde vemos que los coeficientes convectivos laminares son mucho más pequeños que los turbulentos.
¿Cuánto valen esos espesores de las capas límites laminares que estamos hablando tanto de ellos? Vale, vamos a intentar obtener un valor aproximado del orden de magnitud de cuánto vale el espesor de la capa límite laminar. A partir de la ecuación de cantidad de movimiento de la capa límite laminar, que obtuvimos las ecuaciones de arriba, vimos también en órdenes de magnitud los valores de cada uno de los términos que tenemos ahí, pues vemos que hay 3 términos que son del mismo orden y tengo el término viscoso de la derecha, donde si igualo los órdenes de magnitud de los diferentes términos, pues podemos ver que si despejamos de ahí delta, el espesor de la capa límite de velocidades, pues me queda delta dividido por L es proporcional al número de Reynolds elevado a menos un medio. Como sabemos que el número de Reynolds suele ser mucho mayor que 1, pues delta tiene que ser mucho más pequeño que L. Este término va a ser mucho más pequeño que 1. O sea, al ser el número de Reynolds mucho mayor que la unidad, su inversa será un número más pequeño. Con lo cual, la suposición que hicimos en las simplificaciones de las ecuaciones de la capa límite, que el espesor delta era mucho más pequeño que la longitud característica macroscópica del problema L, pues es razonable como estamos viendo aquí. Si razonamos el mismo razonamiento para la ecuación de la energía, podemos obtener el espesor de la capa límite térmica, delta sub T, que igualando los órdenes de magnitud de los diferentes términos de la ecuación de la energía, se obtiene que el espesor de la capa límite térmica dividido por la longitud es del orden del número de Reynolds elevado a menos un medio por el número de Prandtl elevado a menos un medio. Se aparece el número de Prandtl que, al ser habitualmente de orden unidad para la mayoría de los gases y fluidos, pues nos queda también que ese espesor delta sub T dividido por L, pues normalmente va a ser muy pequeño. Los espesores de la capa límite térmica y de velocidades son mucho más pequeños que la longitud característica macroscópica. Además, si Prandtl es de orden unidad, pues nos queda que delta y delta sub T pues suelen ser del mismo orden. Aquí vamos a analizar la influencia de ese número de Prandtl, que hemos supuesto normalmente que va a ser de orden unidad, pero si tengo un número de Prandtl muy pequeño, mucho más pequeño que 1, una de las suposiciones que hacíamos en el desarrollo de las ecuaciones de la capa límite es que la velocidad característica en la capa límite térmica es U sub infinito, y esa aproximación sería razonable, porque si tengo un número de Prandtl mucho menor que 1, implica que delta es mucho más pequeño que delta sub T, es decir, el espesor de la capa límite de velocidades es mucho más pequeño que el espesor de la capa límite térmica. Con lo cual, decir que la velocidad característica dentro de la capa límite de temperaturas es igual a U sub infinito es correcta como estamos viendo. Si el número de Prandtl es de orden unidad, bien, pues ambas ecuaciones son del mismo orden y delta es del orden de delta sub T. Pero el problema viene cuando suponemos que si tenemos un fluido con un número de Prandtl mucho mayor que 1. En este caso, el espesor de la capa límite de velocidades delta es mucho mayor que delta sub T. Y aquí suponer que dentro de la capa límite térmica la velocidad característica es U sub infinito, como vemos, no es una suposición razonable, porque U sub infinito se alcanza aquí arriba, no aquí abajo. Para ello lo que podemos hacer es suponer una velocidad característica diferente, que será del orden de delta sub T dividido por delta por U sub infinito, es decir, es como si el perfil de velocidades U desde U sub infinito hasta la velocidad 0 lo aproximo con una línea recta e interpolo en el espesor de la capa límite delta sub T. Esa es la velocidad característica dentro de la capa límite en este caso. Con lo cual esa velocidad característica es la que introduzco aquí, ¿vale? Donde antes ponía simplemente U sub infinito. Bien, haciendo ese cambio se puede ver que el espesor delta sub T dividido por L nos sale una expresión similar a la anterior, pero nos cambia el exponente del número de Prandtl, que ahora vale menos un tercio cuando antes valía menos un medio. Los espesores de la capa límite fluidodinámica y térmica, bueno, se pueden al final obtener a partir de una solución de similitud e integrarlos numéricamente.
Se puede demostrar, lo podemos ver en cualquiera de las referencias bibliográficas que tenemos, que el espesor de la capa límite laminar y el espesor de la capa límite térmica laminar, sus soluciones exactas, pues serían los valores, las expresiones que aparecen aquí. Donde recuerdo que para delta laminar hemos visto que con órdenes de magnitud simplemente hemos obtenido que delta laminar dividido por L, o por lo que sería la posición que llamo aquí X, que lo paso dividiendo, era proporcional al número de Reynolds elevado a menos un medio, Reynolds sub X. Fijaros que hemos obtenido la misma dependencia, es proporcional a la inversa de la raíz cuadrada del número de Reynolds. Lo que con los órdenes de magnitud no somos capaces de obtener, pues es esa constante de proporcionalidad, ese valor exacto de 4,916. Para el caso turbulento, pues habíamos obtenido, para el caso del espesor de la capa límite térmica, no turbulenta, habíamos obtenido número de Reynolds elevado a X a menos un medio por el número de Prandtl también elevado a una constante A, que vemos que vale menos un medio para números de Prandtl menores o en torno a unidad y vale menos un tercio, como hemos obtenido también, para números de Prandtl mucho mayores que 1. Con lo cual se obtiene pues la misma relación que hemos obtenido con el análisis de órdenes de magnitud. Con lo cual el análisis de órdenes de magnitud nos obtiene unas predicciones que coinciden con las soluciones exactas, salvo esa constante exacta de proporcionalidad. Ecuaciones válidas para números de Reynolds por debajo de 5 por 10 elevado a 5, régimen laminar. En régimen turbulento, los espesores de la capa límite turbulenta y de la subcapa laminar valen las expresiones que tenemos aquí. El espesor de la capa límite turbulenta es proporcional al número de Reynolds elevado a menos un séptimo y el de la subcapa laminar proporcional al número de Reynolds elevado a menos 0,9.